Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas noches, ¿Todo bien? todo bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bien, vamos, van ingresando los demás. Estoy buscando la asignación de hoy para mostrarla. Excelente. Bueno, veo que algunos se van incorporando. Bien, señores. Compartir pantalla. Excelente. Ya estamos por acá. Ahí deben estar viendo mi pantalla. Les doy la bienvenida a este último encuentro de la clase de los miércoles. Ya el último de la clase de los lunes lo sostuvimos el lunes pasado. Y compartimos el enlace de la grabación también por esta vía en el grupo de ustedes para que así, si querían ir avanzando, lo podían ir haciendo. También hemos avanzado con las evaluaciones. No sé si han podido visualizar sus evaluaciones por acá, por el área de calificaciones. Es bueno que le vayan dando una ojeadita. Y de todas formas, yo voy a ir mostrándole, enviándole un cuadro esta semana, en lo que queda de la semana, para que así ustedes vayan viendo dónde tienen que ajustar. Hay algunos de los participantes que estaban pendientes por integrarse, que ya se han ido integrando. Tienen que trabajar un poco más duro que ustedes, porque ya ustedes, en este caso, trabajaron al ritmo del curso. Pero esas personas que se integraron un poco tarde, deben de poner un poco más de esfuerzo para poder concluir en la fecha estipulada. Bien, entonces, eh, de hoy al próximo martes 13 a la medianoche deben concluir las asignaciones que vamos a ver en el día de hoy. O sea, tienen esa semana completa para realizar las actividades, puesto que luego de ahí tenemos que cerrar el curso. Y le tengo una buena noticia. Ya se está gestionando la parte del examen intermedio. O sea que si los que estén interesados en continuar con el módulo intermedio, les va a llegar la notificación y entonces ahí ustedes van a poder continuar con el, el módulo siguiente, que es el intermedio. Bien, Profesor, ¿alguna? ¿Sí? Adelante. ¿por dónde llegaría la notificación? Bueno, me imagino que a través de Karina, que es mi Oh, contacto con ustedes del área de capacitación. Entiendo que ella les comentará ahí sobre cómo será el proceso, pero ya vi algo por acá, detrás de cámara, de que se está gestionando. Bien, ok, gracias. siempre la voy. Una Entonces, una pregunta, profesor, disculpe. Eh, adelante. no me están llegando los correos para las actividades. Yo la Ajá. completo toda. Yo creo que la de hoy también está completa, pero no me están llegando los correos. O sea, Ok, para el intermedio, no sé cómo sería el proceso ahí. ok. Para el próximo curso deben enviar una matriz. Bien, ese proceso todavía no se ha concluido, entonces aparentemente en su base de datos, bueno, podemos buscarlo por acá. Bueno, lo que pasa es que son tres cursos, no sé a cuál de ellos usted corresponde. ¿Me habló? ¿Quién me habló, por favor? Víctor Martínez. Víctor Martínez. Entonces, podría verificar y confirmarte a qué correo nos está llegando. Voy a tomar la nota para entonces, ya cuando salgamos de la sesión, entonces te indico a qué correo, por si acaso de un correo que no estés utilizando. Pero si lo quieres actualizar, entonces en esa matriz que se va a enviar, debe enviarse actualizado los datos que quieran actualizar. Bien. Es la forma más fácil. Está bien, gracias. Siempre, señor. Entonces, miren, entrando en materia, ya aquí tenemos la unidad 4, la cual vamos a ver la parte del ordenado y filtrado de datos. Una unidad bien interesante, puesto que en la parte de ordenado y el filtrado de datos se utiliza mucho en Excel para mostrar las informaciones en el orden que nosotros queremos y filtrar los datos en base a ¿cómo le diría? Algún criterio que yo quiera
específico. Bien, entonces es lo que vamos a ver acá. Luego vamos a ver en la unidad 5 la parte de gráficos, la impresión y los macros, en este caso macros grabados. En Excel tenemos dos tipos de macros. Los macros grabados son los de más fácil uso y los macros programados, que ya eso los vemos en el módulo avanzado. Bien. Entonces, iniciando por acá, entonces con base de datos tenemos el cronograma, que ya lo conocemos, ¿verdad? Un breve foro aquí con el resumen de la unidad 3, que fue este que vimos aquí sobre las funciones y las fórmulas, los operadores matemáticos. En este foro lo que buscamos es sellar el conocimiento adquirido en dicha unidad. Una breve introducción de lo que es la parte de ordenado y filtrado de datos. La guía de la unidad, es bien importante que la veamos. Esta que está acá, en donde ya se detalla la parte teórica de todos estos conceptos y algunos un poco más avanzados como en la validación de datos y el análisis de datos, pero como es parte de la misma familia, lo incorporamos en esta guía. Entonces, ya aquí vemos la parte de datos, el ordenado aquí de la A a la Z y de la Z a la A, y el filtrado de datos lo tenemos por acá. Bien, entonces la guía no es muy extensa, tiene apenas 14 páginas, la cual tiene imágenes y eso, o sea que no es tanto contenido. Aquí ya específicamente se ve la parte del filtrado de datos, 4.5 filtros, y aquí se empieza a ver esa información. En lo que corresponde a los audiovisuales, acá, bueno, aquí tenemos una hoja, una página en la cual trabajamos específicamente la parte de filtros. Es tan importante, por eso se recarga nuevamente aquí, porque es de un uso muy frecuente esta funcionalidad de Excel. Y estoy seguro que los que, si todavía no la han utilizado, algunos de ustedes, es muy probable que la adopten a partir de este momento que la estemos. Aquí tenemos los audiovisuales para cada uno de los escenarios. Tenemos un escenario de ordenado de datos en la actividad práctica y un escenario de filtrado de datos en esa misma actividad, que es esta que tenemos aquí debajo, la cual vamos a descargar y vamos a trabajar para que ustedes vayan viendo cómo funciona el desarrollo de estas funcionalidades. Voy a activar mi cámara para ver si el internet funciona bien, porque estoy en una localidad con internet móvil y por esa razón quise intentar sin la cámara inicialmente. Bien, entonces, excelente. Bueno, por acá tenemos, ¿qué tenemos por acá? La hoja, el libro que vamos a trabajar. En cada hoja tenemos los datos. Miren la hoja aquí debajo. Cada una de ellas tenemos aquí los datos y las instrucciones que vamos a desarrollar en base a los tópicos que hemos definido anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Por ejemplo, el primer enunciado nos dice, ordena la base de datos según la categoría en forma ascendente. Es importante mencionar que ni el ordenado de datos ni el filtrado de datos eliminan ningún tipo de información del libro. Bien, el ordenado básicamente lo coloca en el orden que yo le establezca. El filtrado solamente muestra los datos que cumplan con el criterio que yo he establecido. Bien, los demás, los que no cumplen, simplemente son ocultados y no se muestran en ese momento. Entonces, en este escenario donde nos dice, según la categoría, de forma ascendente, ya yo sé que voy a ordenar en base a esta columna de categoría. ¿Y por qué hace énfasis en ese punto? Puesto que, por ejemplo, si yo ordeno de la A a la Z las categorías, es muy probable que esta fila, si se tiene que mover a algún otro sitio, se mueva a una nueva posición. Entonces, en este escenario, el proveedor Mayumi, por ejemplo, iría a la nueva posición en donde estaría ubicada esta categoría de marisco, por ejemplo. Bien.
Entonces, pero él hace énfasis en que la categoría es la que tiene que estar ordenada y no las demás columnas. ¿Bien? Entonces, por esa razón, yo selecciono la columna completa, exceptuando el encabezado de la misma, que no es necesario que lo ordene. Bien, solamente aquí los datos. Entonces, tengo varias formas de hacer el ordenado de datos. La primera es a través del menú inicio. En la sección de edición, aquí tengo la parte de ordenado de la A a la Z o de la Z a la A, cuando son caracteres de texto, en este caso. Esta funcionalidad de acá es una funcionalidad dinámica. Y si, por ejemplo, en algún momento yo selecciono valores numéricos, aquí me va a mostrar un enunciado correspondiente a valores numéricos como mayor a menor, o menor a mayor y así sucesivamente. Igual, si fuese, por ejemplo, un tipo de dato como fecha, podría mostrarme aquí del más antiguo al más reciente y así sucesivamente. Entonces, esto va a depender del tipo de datos que yo tenga seleccionado en ese momento. Entonces, cuando me dice aquí de forma ascendente, quiere decir de la A a la Z. Entonces, aquí yo le digo, lo aplico. Y aquí él me dice, si yo quiero ampliar la selección, él me dice, bueno, mira, junto a tus datos que tú seleccionaste, tienes datos a la derecha, a la izquierda. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Quieres que se amplíe la selección para que cuando se mueva esta línea, se vaya la línea completa hacia la nueva posición? Esa sería la ideal. ¿Por qué? Porque no perdemos la integridad de los datos. En este caso, esta categoría ahora la está vendiendo Mayumis, por ejemplo. Pero si utilizamos esta opción de continuar con la selección actual, cuando hagamos el ordenado, solamente se va a ordenar esta columna y puede ser que ya esa categoría la venda otro proveedor. Bien, porque solamente estamos ordenando la columna que tenemos seleccionada. En cambio, si aquí le indico que es ampliar la selección, entonces ya él va a mover cada fila con sus datos correspondientes. Aquí le digo ordenar. Y si se fijan, ya el ordenado de los datos se realizó en base a esta columna, sin importar que en las demás columnas esté en un orden que no sea el que estamos contemplando. Pero fue enfático aquí el requerimiento que fue en base a las categorías, porque son las categorías que se quieren ver en un orden ascendente. Bien, de esta forma se muestra. Así se muestra. Y así tenemos aquí 5 hojas de ordenado de datos y 5 hojas de filtrado, que vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, esta nos dice, ordena los datos según el total de forma descendente. Entonces, aquí tenemos una columna que se llama total, acá. Cuando nos habla de forma descendente, nos quiere decir que es de mayor a menor, ¿cierto? Volvemos acá, miren aquí donde hizo el cambio, ya no nos dice de la A a la Z, entonces aquí podemos seleccionar de mayor a menor, ampliamos la selección, ordenamos, y ya aquí puedo visualizar cómo va bajando, descendiendo aquí la cantidad hasta llegar al punto más cercano a cero. ¿Lo ven? Así funciona. Otra opción que podemos utilizar para lo que es el ordenado y filtrado de datos es por acá, por el menú datos. Aquí tenemos una sección de ese menú destinada al ordenado y filtrado de datos, que fue el que vimos en la guía anteriormente. En este tercer punto, hablamos sobre el ordenado de la base de datos utilizando un orden de proveedor. En este caso, yo tengo aquí una lista de proveedores mediante la cual yo quiero que sean ordenados primero estos y luego los demás proveedores al final en cualquier hora. Bien. Y en este escenario vamos a utilizar el concepto de lista personalizada que vimos al inicio, ¿se acuerdan? Lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo y todo ese concepto. Puesto que, por ejemplo, aquí no está hablando que va a ser en orden de proveedor, o sea que ya yo sé que voy a trabajar con esta columna. Ya yo copié la secuencia de los proveedores que tengo en el enunciado. Lo coloco acá. Pero en vez de yo utilizar un ordenado simple, como de la A a la Z, como el que hemos visto acá, puedo utilizar acá
el orden personalizado, este que está acá, que me da una funcionalidad, amplió la selección para que, y aquí él me da una funcionalidad de que yo puedo indicar en base a qué columna voy a hacer el ordenado. Vemos aquí que es proveedor. Los valores de la celda, si quiero que sean los colores o un formato condicional, esto lo vamos a ver más adelante. Y si aquí yo quiero que sea, por ejemplo, la lista personalizada, en este caso sería el ideal, puesto que aquí él me permite yo crear esa lista. ¿Recuerdan esta imagen? Esta ventana la vimos anteriormente. La unidad 1, 2 por ahí. Entonces aquí yo coloco la secuencia de los proveedores que copié de acá, tomando en consideración que cada coma representa un proveedor distinto. Cuando yo le presiono aquí agregar, aquí se va a mostrar de esta forma, ¿lo ven? Ya esa lista personalizada está agregada. Puedo decirle aquí aceptar. Y ya aquí se ve el orden, la secuencia de cómo se va a mostrar ese ordenado de datos. Le pongo aquí aceptar. Y ya aquí yo puedo ir viendo Leica Trading, CarKiowi, que son estos que están acá, ¿lo ven? Esa es la idea. Aquí en Pavlova siempre nos da un pequeño, nos da un salto, porque Pavlova, LTD es un solo nombre. Bien, entonces la lista predeterminada contempla la coma y lo separa como Pavlova un nombre y LTD otro nombre, entonces no lo encuentra. Entonces, si sustituimos la coma o lo eliminamos, tampoco lo encuentra porque no existe Pavlova en los datos sin una coma. Entonces, tenemos ese inconveniente, pero son pequeñeces, porque al final simplemente sustituiríamos la coma de Pavlova y le agregaríamos otro separador y en base a ese separador crearíamos nuestra lista de personalizado. Miren acá, ven que tiene la coma. Entonces, al ser parte del nombre, cuando le agrego a la lista personalizada, él los ve como nombres separados. En este escenario 4, tenemos aquí el ordenado de datos según el color del texto de la columna precio-unidad. Si se fijan aquí, en la columna de precios, tengo diferentes colores. Si tengo una necesidad puntual de ordenar en base a esos colores, puedo hacer un ordenado en base también a los mismos. De forma fácil y sencilla. Vamos a seleccionar los datos. Micrófono abierto, no sé si... Ok, entonces vamos a seleccionar los datos. Perfecto. Vamos a utilizar igual el orden personalizado. Ampliamos la selección. Y acá, ¿cuál columna vamos a utilizar? ¿Quién me indica cuál columna vamos a utilizar? Precio por unidad. La Precio I. por, precio por unidad. Miren esto. Acá, por ejemplo, él me muestra los nombres de la columna porque él toma la siguiente fila de arriba como la columna del encabezado. ¿Eh? Si esa columna del encabezado, o suponiendo que los datos que yo tengo no tienen un encabezado como tal, como parte de los datos, yo podría aquí quitar esta opción que dice mis datos tienen encabezado. Si yo lo quito, automáticamente ya él aumenta la selección hasta esta fila, mírenlo. ¿Eh? Y entonces se empieza a tomar como referencia la letra de la columna. Si se fijan aquí ya no aparecen los nombres, sino que se toma en base a la letra que representa esa columna. Pero como no es el caso, le decimos que sí contiene un encabezado, que es ese, y vamos a ordenar en base a el precio por unidad. ¿Qué valores de la celda vamos a utilizar? Vamos a utilizar los valores, no, en este caso vamos a utilizar el color de la fuente, bien, que es el color del texto. Inmediatamente yo selecciono esta opción, él hace un scan de los distintos colores en la selección que yo tengo y él me identifica los diferentes colores que yo tengo en esa selección de datos. ¿Ven?
Entonces, ya aquí yo puedo decir, bueno, el orden va a ser rojo, azul y verde. Bueno, pues este primero va a ser rojo. Aquí voy a agregar un segundo nivel. Primero vas a evaluar este, luego vas a evaluar el otro. Entonces, aquí le digo nuevamente por unidad de la fuente y el siguiente color es el azul. Y si no quiero hacer toda esta selección, por ejemplo, si se fijan aquí tenemos otros botones como eliminar, si quiero eliminar un nivel o si quiero copiar este con toda la información que tiene y simplemente aquí cambio el color. Entonces son funcionalidades. Cuando lo acepto por acá, entonces ya él automáticamente me hace ese ordenado de datos en base a la secuencia de colores que yo le indiqué en el orden personalizado. Bien. En el ordenado 5 es muy similar al anterior. Básicamente aquí la diferencia es que lo vamos a hacer en base a la columna total. Y en este caso los colores no lo tiene la fuente, sino que lo tiene el relleno o la celda. Bien, entonces aquí selecciono, voy nuevamente al orden personalizado. Amplío la selección. Y aquí le digo que va a ser en base al total. Total. Color de la celda. Miren aquí donde nace el escaneo. Y aquí voy a tener un semáforo, rojo, amarillo y verde. Entonces ya conocemos esta herramienta de duplicar. Seleccionamos el amarillo. Copiamos otra vez y seleccionamos el verde. Y ya aquí quedó hecha esta actividad. Esta herramienta yo la utilizo mucho cuando del ordenado por los colores, cuando utilizo lo que es hay una función en formato condicional acá que se utiliza mucho cuando estamos validando, buscando, en este caso, valores duplicados dentro de una hoja de Excel. Podemos utilizar esta herramienta del formato condicional, valores duplicados, por ejemplo, y él me va a resaltar esos valores con un color en específico que yo seleccione acá. Pero como yo puedo tener, por ejemplo, una base de datos con miles o cientos de miles de registros, yo hacer esa búsqueda manualmente, de arriba hacia abajo, visualmente, se me puede hacer muy tedioso. Entonces, ¿qué yo hago? Primero hago la identificación del duplicado en base a uno de estos colores y luego hago un ordenado en base a los colores de la columna y ya ahí inmediatamente suben todos esos valores duplicados arriba y es más fácil para mí yo poder trabajarlos. Es una idea. Bien, entonces, en cuanto al filtrado de datos, como les dije anteriormente, el filtrado lo que hace es prácticamente mostrar los datos que cumplan con un criterio establecido. En este caso, nos está pidiendo acá que muestre solamente las ventas de queso cabrales y tofu hechas por el vendedor de Abolio. En este caso tengo aquí las ventas. En este caso estos son nombres de productos. Yo puedo seleccionar aquí estos datos. Y el filtrado lo voy a agregar acá. Simplemente me agrego una pestaña, si se fijan, en cada columna. Y aquí yo puedo seleccionar de estos, por ejemplo, quito la selección de todo. Y aquí agrego, por ejemplo, queso cabrales, acá. Y tofu, acá. Aquí se muestran todos los quesos cabrales y tofu, ¿lo ven? Pero en la parte de vendedor tengo varios vendedores. Entonces aquí yo puedo hacer un filtrado mixto entre dos columnas y decirle, bueno, mira, de estos, solamente muéstrame los de este vendedor. Y ya yo cumplo con ese enunciado. ¿Ven? Tengo 4 registros que cumplen con ese requerimiento inicial que es este que está acá. ¿Dudas? Sencillo hasta ahora. Sí. Excelente. Entonces, en el filtrado 2,
tenemos acá que debemos mostrar las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Es sencillo, me ubico acá, colocamos aquí el filtrado y aquí seleccionamos solamente esa ciudad. No hay complicación, bien sencillo, y aquí se muestran solamente esos datos. En el filtrado 3, aquí tenemos que se muestren solamente los registros con precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos. Hacemos el mismo procedimiento. Entonces, vamos a ver, nos habla de categoría, productos lácteos. O categoría, solamente voy a dejar aquí productos lácteos. Presiono aceptar. Aquí están todos los productos lácteos. Y entonces, en los precios mayores, nos está hablando de precio por unidad. Bien, aquí yo puedo tener, en este caso no tengo precios mayores de 1.500. En este caso, el criterio les va a dar en blanco. O sea, si se fijan, aquí yo no tengo un criterio por encima de 1.500. Bien, entonces, yo lo puedo hacer por acá, por el filtro de números, y aquí yo puedo indicar que sea mayor que, menor que, igual que, entre dos valores, y así sucesivamente. Bien, entonces aquí yo puedo decir mayor que, y aquí le indico 1.500, aceptar, y no me va a dar ningún valor porque no coinciden. Bien, en el caso de que sean dos combinaciones, deben coincidir ambas, que sea la categoría y que sea mayor de 1.500. Pero vamos a hacer un cambio para que vean que funciona. Acá, en vez de decirle que va a ser mayor a 1.500, vamos a decirle que va a ser mayor a 150. Presionamos aceptar y aquí podemos identificar que en productos lácteos todos estos están por encima de 150. ¿Pueden visualizar? Lo único que aquí yo mejoraría, que siempre me gusta decir, es que antes de yo hacer un filtrado de base a valores, yo preferiría hacer un ordenado. Porque si se fijan, aquí visualmente, nosotros tenemos que estar viendo, wow, este aumentó un poquito, este disminuyó, pero está todavía por encima de 150. Este aumentó un poquito, este disminuyó, pero está por encima de 150. Aquí bajó mucho, pero está por encima de 150. ¿Lo ven? Debo estar haciendo ese esfuerzo visual para yo poder estar seguro de que se hizo lo que yo quería. Bien. Si hago un ordenado de la A a la Z o de menor a mayor, ya yo sé que todos los números que se sobrepasen en el filtrado están en el orden de incremento. Ya yo visualmente puedo más fácil analizar el resultado. Por ejemplo, aquí en el filtrado 4, él me dice, ordenar muestra los registros con el total entre 3.000 y 15.000. Nos habla del total. En total es este que está aquí. Ese total yo voy a hacer ahora un ordenado inicialmente, antes de filtrar los datos. Voy a hacer un ordenado de la A a la Z. Profesor, muéstrele, disculpe, uno de los atajos de teclado. Si le pisa control y presiona para abajo, llega hasta el final de la hoja. O presiona o control y a pinch down. Y así dura menos bajando, así uno por uno. Cuando son Sí, muchos datos. lo pueden hacer de esa forma, con la combinación de teclas. En este caso con control. Va a depender, porque a veces con el computador, en mi caso yo tengo un laptop, y a veces no me lo hace en este caso. Un momentito, vamos a ver. Sí, control shift y lo pisa para abajo y ahí lo selecciona completo.
esta podría ser la opción. Exacto. Con Control Shift en este caso, ahí le funciona igual. No tienen que hacerlo desde arriba abajo. Excelente, buena intervención. Entonces, en este caso, podemos acá hacer el ordenado inicialmente, ¿eh? De menor a mayor. Lo amplío y aquí voy a tener el ordenado. Tenemos por acá. Entonces, ¿qué sucede? Luego del ordenado, entonces vamos a hacer el filtrado entre estas dos. Bueno, me fui al filtrado al siguiente. No era la idea. Es en el filtrado 4 que está. Vamos a hacerlo acá. Discúlpame, es la costumbre. Bien, entonces, ya lo tengo acá. Vamos a decirle aquí el ordenado de menor a mayor. Excelente, y aquí lo tenemos. Van a notar la diferencia ahora cuando hagamos el filtrado. En el filtrado de datos, que no es acá, muy importante, deben de tomar esto en cuenta. Miren, aquí yo dejé seleccionado el rango de datos y cuando agregué el filtrado, él me lo agregó aquí en esta fila, de aquí. Entonces yo lo voy a quitar porque necesito que sea aquí. Bien. Entonces, aquí vamos a utilizar la función entre, que es esta que está acá, para que permita entre un valor y otro. O sea, que no sea menor de 3000 y que no sea mayor de 15000. Entonces, aquí yo puedo venir acá y decirle 3000 es mayor o igual a 3000 y es menor o igual a 15000. Aquí lo tengo. Le digo aquí aceptar. Y miren cómo visualmente ya yo puedo estar seguro que los 3000 pasaron acá. Los 4000 ya pasaron y va en ese incremento debido al ordenado de datos que yo le hice previamente al filtrado del mismo. Bien, ya yo sé que debajo de ese no hay un valor que sobrepase los 15000 porque está ordenado previamente. Eso en este punto de acá. En cuanto al filtrado 5, aquí vamos a hacer un filtrado ya en base a fechas. Bien, y aquí también les recomiendo las fechas de venta, que son estas que están acá, nosotros tomarla y en base a ella hacer nuevamente el ordenado de los datos para que la fecha queden en secuencia una luego de la otra. Si se fijan aquí, miren, nos dice desde el más antiguo hasta el más reciente, o sea que esta función sigue siendo dinámica dependiendo de la selección de datos que tengamos en ese momento seleccionada. Y entonces ya aquí podemos hacer el filtrado y decirle que va a ser entre dos fechas. Aquí yo casi siempre lo que hago es selecciono una primera fecha cualquiera y entonces aquí puedo decir, bueno, vamos a trabajar con el año 18. Y aquí cuando vuelvo y abro ya estoy en el 2018. Entonces aquí puedo decir, bueno, va a ser enero. ¿Sí? Enero 1, ¿verdad? Esa fecha la copio, la pego aquí debajo y cuando abro sigo estando en el 2018. Vamos a ver, marzo 31. En este orden sería que se colocarían los datos, se ordenarían los datos o se filtrarían los datos en este caso para que se muestren en base a esta condición que yo estoy colocando acá. Le digo aceptar y ya aquí voy a visualmente identificar que no tengo ningún valor que sobrepase el 31 de marzo. ¿Lo ven? Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración en cuanto a la parte de ordenado y filtrado de datos? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. Entonces, miren, con relación a la parte de la unidad 5, vamos a ver brevemente
acá lo que es la guía. En esta área vamos a trabajar la parte de gráficos, impresión y macros grabados. Gracias, Pedro. Entonces, tenemos aquí básicamente, esta es un poco más extensa que la anterior, donde vemos los diferentes tipos de gráficos, cómo implementarlo. Aunque está basada en la versión 2010, no hay tantos cambios así tan bruscos. Pero de todas formas lo vamos a mostrar cómo hacerlo en la versión 365, que es la más actual, que se está utilizando últimamente. Bien. De todas formas, es importante darle una revisadita. Aquí tenemos un foro de debate, que es importante que participen en él, en el cual vamos a ver los diferentes tipos de gráficos, los diferentes temas que hemos tratado en la unidad, la importancia de los gráficos, de los macros y del área de impresión. Ya aquí debajo tenemos dos audiovisuales para el desarrollo de la actividad, uno que va a manejar la parte del gráfico y del área de impresión, y otro que en el cual vamos a trabajar en habilitar el menú programador, que no viene habilitado por defecto, que es el que nos permite la ejecución de los macros en Excel. Claro, todo eso lo vamos a ver aquí ahora en la actividad. Bien, la actividad tiene 3 hojas, tal cual como hemos indicado. En la primera hoja, que tenemos la parte de la nómina, de febrero y marzo, es en la cual vamos a trabajar la parte de los gráficos. Los gráficos son de vital importancia para mostrar la información de manera digerible, visualmente hablando. Y el enunciado aquí lo que nos pide es que con ayuda del material didáctico y audiovisual, realizar los siguientes gráficos, tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Aquí se está partiendo desde el punto de vista que se requieren insertar gráficos de columna, de línea, de área, analizar la diferencia entre estos e insertar gráficos de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Si se fijan aquí, tengo un mes de una nómina, tengo otro mes acá de otra nómina, y aquí tengo el reporte de nómina como tal, que es con el cual vamos a trabajar. Básicamente aquí lo que debemos hacer es seleccionar los datos, insertar, ir al menú insertar, que es en el cual se encuentran las opciones de gráficos a insertar en Excel. Por ejemplo, aquí yo podría decir, quiero un gráfico de columnas, si lo quiero en 2 dimensiones, 3 dimensiones, y así sucesivamente, podría simplemente seleccionarlo, y ya en base a ese tipo de gráfico que yo he seleccionado, se va a mostrar acá. Un punto bien importante es que cuando yo hago la selección de cualquier objeto que yo inserte del menú insertar, cualquiera de estos objetos, se me presenta una opción a la derecha del menú ayuda cuando selecciono cualquiera de estos objetos, que son menús flotantes. Esos menús flotantes son menús que aparecen y desaparecen según el objeto que yo tenga seleccionado. Si yo selecciono este gráfico, el menú flotante que me aparece aquí arriba hace referencia a las configuraciones que yo puedo hacer en ese objeto llamado gráfico. Bien, pero también si tengo seleccionado una imagen, el menú flotante me va a aparecer en base a la imagen. También si tengo seleccionado una tabla o cualquiera de los objetos que tengo en el menú insertar. Bien, eso para facilitar la configuración de dicho objeto. Bien, entonces en este menú flotante puedo cambiar aquí como los diferentes diseños que ya tengo aquí disponibles. Puedo cambiar incluso las paletas de colores para el tipo de gráfico que esté utilizando. Puedo cambiar acá los diferentes diseños de cómo quiero que se muestre la data. Si quiero que se muestre de una forma, aquí tengo diferentes formas para yo mostrar los datos. Son ya plantillas preconfiguradas que dependiendo de cómo usted quiera que se vea su información, usted va a seleccionar a que entienda sea mejor para usted. Bien. Adicional a esto, tenemos por acá la herramienta de que podemos cambiar el orden de la fila a columna. O sea, si yo quiero que en vez de mostrarse los meses en un lado,
y los nombres en otro, podría hacer este cambio, se vería de esta forma. Muéstrame para yo ver la diferencia entre un mes y otro. Claro, esto lo podemos agrandar para que se vea diferente, se vea un poquito más amplio y todo lo demás. Incluso aquí, si hago clic derecho sobre el gráfico, tengo una opción aquí que me dice mover gráfico, el cual yo podría moverlo aquí a una hoja nueva, en el cual él toma una hoja completa específicamente solo para el gráfico. ¿Bien? Entonces, eso yo lo puedo también trabajar. Aquí puedo seleccionar los datos, si quiero cambiar los datos de origen, cambiar el tipo de gráfico, si quiero cambiar el tipo de gráfico, utilizar otro, puedo simplemente seleccionar y aquí se muestra el cambio. Y como función ya innovadora que trae la versión desde el 2016 en adelante, tenemos este símbolo de más acá, en el cual yo puedo jugar y decir, bueno, mira, quiero que me elimines el eje. Por ejemplo, ya él me lo elimina, que es estos valores de acá. Si quiero darle más impacto a las barras, por ejemplo, porque en este caso yo tengo ya los valores encima de cada barra, no tiene sentido yo tener aquí quizás estos valores. Entonces, puedo quitar el eje y ahí el gráfico toma como un mayor tamaño. ¿Bien? Entonces, también puedo aquí jugar, por ejemplo, el título del gráfico, que es este que está acá. Lo puedo personalizar. Bien, ponerle lo que yo quiera. Y así sucesivamente tengo aquí un sinnúmero de funciones. La leyenda, si quiero quitar la leyenda, la quito. En este caso, la leyenda es los diferentes nombres. La cuadrícula, la unidad de cuadrícula, que en este caso son estas que están acá. La cuadrícula se utiliza mucho cuando estoy utilizando el eje, porque esa cuadrícula me ayuda como a alinear a qué nivel está la columna, si está por encima de este valor. Cuando no tengo estos valores aquí arriba de la columna, yo puedo tener un aproximado de esos valores. ¿Bien? Entonces, al final, ustedes van a tener aquí, deben insertar gráficos de todos los indicados acá, tanto de fila, de columna, de línea, como de área. Esto lo van a encontrar por acá. Líneas acá, áreas acá. Bien. Donde quizás se le ponga un poquito incómodo es en el gráfico de pastel, puesto que no sé si han podido percatarse de que cuando yo hago en la inserción de un gráfico, como en este caso que hice un gráfico de columna, de línea, de área, por lo regular tengo dos valores o dos series, por decirlo así, que son las que se comparan. En este caso puedo tener el nombre y el apellido de esa persona y los diferentes meses, en este caso, que son los diferentes tiempos en los cuales se están comparando. En el caso de los gráficos de pastel, no hacemos un comparativo con relación al tiempo, sino que se hace un comparativo con relación a las diferencias entre cada uno de ellos en el mismo mes. Bien, entonces, de esta forma, por ejemplo, si yo voy a agregar aquí el gráfico de pastel, le digo aquí este que está acá, por ejemplo, yo puedo seleccionarlo aquí, ¿no? Y si se fijan, ya yo tengo aquí mi gráfico de pastel en base a febrero, en el cual yo puedo visualizar eh, cómo estuvo en competencia cada uno de ellos visualmente. E incluso aquí puedo colocar los datos y todos los demás. Cambiar aquí lo mismo, el diseño, como quiero que se muestran la información. Entonces, si quiero hacer lo mismo para marzo, ahí es donde viene el imprevisto, porque si hacemos la selección completa, él me va a volver a seleccionar el mes de febrero. ¿Bien? Entonces, aquí yo debo seleccionar enero y febrero, y con la tecla control presionada, entonces voy a proceder a seleccionar el segundo mes. Bien. Entonces, de esta forma, ya cuando yo hago la inserción del gráfico, ya él lo va a tomar en base al mes de la selección que tengo ya previamente seleccionado. Bien. Entonces, ese sería el tips aquí para seleccionar el mes de marzo en la inserción del gráfico de pastel con la tecla de control. En cuanto al área de impresión, aquí tengo el área de impresión. En este caso, lo que nos permite es yo poder
realizar una selección antes de imprimir el documento. Por ejemplo, aquí nos piden que debemos realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice la vista previa, solo se muestren las siguientes columnas de la nómina del mes de febrero. Por ejemplo, nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Esas 4 columnas. En un escenario tradicional, nosotros empezamos a modificar aquí el ancho de la columna para que todo se adapte a lo que nosotros necesitamos imprimir. Si aquí guardamos el archivo sin querer o eliminamos alguna información, es parte de los riesgos que corremos al hacer esta acción. Bien, esta actividad ya está desarrollada porque pasó algo con el template del curso y ya cuando cargaron el file parece que cargaron el que tenía la solución. Puesto que en esta actividad como tal, si ustedes hacen la vista previa antes de seguir los pasos, van a notar que solamente se muestran 2 páginas en la cual en la primera se contienen las 3 primeras columnas y en la segunda la columna de sueldo neto. ¿Ven? Pero de todas formas vamos a mostrar cómo hacerlo porque la intención es que aprendan. Y yo selecciono estos datos y en la opción de disposición de página, yo puedo acá, en el área de impresión, borrar el área de impresión. Bien, ya aquí si yo hago eso, automáticamente van a notar, miren aquí la línea entrecortada donde el sistema tomó nuevamente, en base al tamaño del papel, esa área de impresión. Y si voy nuevamente, archivo, imprimir, van a notar que ahora tengo 5 páginas a través de las cuales me puedo desplazar. Bien. Entonces, si quiero establecer nuevamente esa área de impresión, entonces básicamente lo que tengo que hacer es seleccionar las columnas y con la misma tecla de control seleccionar sueldo neto. ¿De acuerdo? Y entonces aquí establezco nuevamente el área de impresión y cuando voy nuevamente a archivo, imprimir, ya voy a tener mis 2 páginas en base al contenido que se me ha sido solicitado. Bien, así de sencillo y fácil. No hay mucha complicación. La idea aquí es en disposición. Aquí podemos nosotros cambiar los márgenes, ese espacio en blanco que tenemos en el borde de la hoja. Se le llama margen y se cambia por acá. La orientación de la hoja, por lo regular en Excel se maneja de manera horizontal. El tamaño de la misma, si quiero trabajar con hojas más grandes para que quepa más información, lo puedo hacer por acá. Siempre y cuando la impresora que usted vaya a utilizar imprima en ese tamaño más grande. ¿Sí? El tamaño tradicional es el Carta. En este caso está como leer. Ya en la parte de macros, hay algunos puntos interesantes que debemos ver. Aquí tenemos la definición de macros. Los macros son una secuencia de instrucciones. Pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante el uso del material didáctico y audiovisual, realiza lo siguiente: habilitar la pestaña de programador y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Entonces, si se fijan aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una nómina que debemos ir realizando los cálculos. Vamos a suponer que esa nómina se hace todos los meses o 2 veces al mes. Yo tengo que estar haciendo esos cálculos, o vamos a suponer cada vez que vaya a hacer la nómina. O si ya lo tiene hecho, bueno, pues mejor. Pero siempre hay descuentos adicionales, tiene que estar eso, todo. Pero en este caso queremos mostrar la funcionalidad de macro. Lo primero es que para habilitar la pestaña de programador, esta que está aquí, por defecto no viene habilitada en Excel. Si tienen una versión de Excel del 2013 hacia atrás, van a encontrar aquí arriba una pestañita que les va a dar la opción de, de habilitar la pestaña de programador. Si tienen ya del 2016 en adelante, lo van a encontrar por acá en inicio, archivo, perdón, opciones. Y aquí tenemos la opción de personalizar la cinta de opciones. Aquí les va a aparecer el cotejo quitado a esta opción que está acá. Si le digo aceptar,
Ya ven cómo desaparece acá, no está disponible. Volvemos otra vez. Personalizar la cinta de opciones. Aquí la habilito. Aceptar. Y ya la tengo nuevamente acá. Bien, entonces vamos a utilizar aquí dos funciones. Vamos a utilizar una que se llama el macro. Y vamos a utilizar este que es el macro grabado. Y vamos a utilizar también esta que es la inserción de los controladores. Bien, entonces, Profe, una eh, pregunta. ajá, Disculpe. sí. Si la versión es antes del 2013, ¿dónde yo consigo la pestaña? Aquí arriba va a tener una pestañita, una pequeña flechita al lado de los botones, porque estos botones de hacia atrás y hacia adelante están aquí arriba. Entonces ahí va a Ajá, encontrar una flechita y ahí sí. va a encontrar la opción que dice habilitar el complemento, en este caso, personalizar las situaciones. Que es lo bueno de ver los dos mundos. Si se fijan aquí, por ejemplo, en la guía de la unidad 5, aquí tenemos, a ver por acá, bueno, miren acá. Aquí lo hace igual que nosotros lo hicimos, pero si se fijan aquí, aquí tenemos esta flechita hacia abajo. Esta es en versión 2010-2013. Al final va a encontrar lo mismo. Cuando le dé la flechita, va a encontrar esto, que personaliza la cinta de opciones. Y a la derecha va a encontrar esta misma. O sea, básicamente lo que cambiaron fueron los colores y quizás la ubicación de uno que otro botón. ¿La puedo Gracias. ubicar? Sí, gracias. Excelente. Entonces, bien, miren, entonces vamos a utilizar aquí solamente la opción de grabado y la opción de inserción de un botón de estos de acá, en esta ocasión. Entonces, la grabadora de macro funciona como los cassettes. Utilizábamos a principios de 2000, 90 y esa época. No soy tan viejo, pero yo más o menos veía a mis padres y eso. Yo también lo llegué a grabar algunas de ellas. De las canciones que ponían en la estación de radio, la grabábamos en los cassettes. Entonces, aquí los macros funcionan de esa misma. Voy a ir, cuando se coloque en modo de grabado, yo voy a ir realizando las actividades y él va a ir grabando todos los pasos que yo voy a ir dando. Si cometo un error, en el macro también se guarda el error. Bien, entonces, por eso es bueno utilizar esos macros grabados solamente en secuencias de corto plazo. Bien, que usted pueda ir, que no tenga el margen de error muy alto, para que así no tenga que hacerlo varias veces. Bien, entonces, bien importante. En cuanto al nombre del macro, hay un criterio que deben contemplar. El macro no debe contener espacios. Bien, en cuanto al nombre del macro a grabar, si soporta lo que es el underscore, que es la rayita de abajo. Entonces, aquí yo podría utilizar, por ejemplo, macro. Vamos a utilizar aquí nómina. Usame, por ejemplo. Bien. El método abreviado para yo invocar ese macro va a ser una combinación de teclas como la que hemos utilizado anteriormente. Si yo, por ejemplo, pongo control E minúscula, él la identifica como una función que está disponible, que no está utilizando nadie. Pero, por ejemplo, si yo la pongo en mayúscula, voy a notar que él me agrega el control mayúscula. Mayúscula aquí sería el shift. Entonces yo tendría que pulsar control shift y la E mayúscula en este caso para que se muestre, se ejecute el macro una vez ya grabado. Bien, en este caso lo voy a dejar con la E minúscula y ya yo sé que aquí él se va a invocar con esto. Luego me dice, ¿dónde se va a grabar el macro? Yo puedo indicar, si yo quiero que el macro se grabe en este libro que estoy trabajando, o si quiero que cada vez que yo abro un libro nuevo esté disponible ese macro dentro de los macros disponibles, o
si yo quiero que esté grabada en mi lista de macro, en mi libro de macros personal. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier lugar, en cualquier libro de este Excel, en mi computadora, yo pueda buscar ese macro y poderlo ejecutar sin importar el libro en el cual yo lo tenga abierto. Bien. Yo utilizo para las actividades educativas este libro, cuestión de que cuando ya yo cierre este libro y mañana voy a otra sesión, ya ese macro no está ahí, así mantengo el Excel mismo. Bien. Y la descripción es de vital importancia, puesto que no siempre nosotros somos los que vamos a manejar ese macro. Si por aquella razón nosotros no estamos trabajando, estamos de vacaciones o cualquier situación, cualquier persona dentro de cientos de macros, decenas de macros, docenas de macros, puede con la descripción validar cuál es la función de cada uno de esos macros. Por ejemplo. Entonces, ya estamos listos. Si yo aquí presiono aceptar, este botón de grabar macro va a cambiar a detener grabación. Y aquí debajo se nos va a agregar un cuadrito indicando que también puedo detenerla por acá. Le vamos a dar a aceptar. Miren el cuadrito aquí debajo. Se está grabando un macro en este momento. Haga clic en detener la grabación. Igual aquí arriba, detener la grabación. Entonces, yo puedo empezar a hacer mis cálculos. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que este valor va a ser igual al de la celda por el 2%. Vamos a hacerlo en base a lo que tenemos para así no complicarnos. Bien, ya este valor yo lo hice. Aquí puedo arrastrar mis datos. Todo eso se está grabando en el macro. Luego vamos a hacer lo mismo. Este valor igual, sueldo bruto, por 2.5%. Acá igual decimos este valor por un 3%. En la suma de los descuentos, el total de descuentos es igual a la suma de los descuentos realizados. Aquí yo podría utilizar la función autosuma, esta que está acá en el menú inicio, que lo que hace es, en esta selección, que suma los primeros valores y el resultado me lo coloca en la celda en blanco. Y aquí también hago el arrastrado. ¿Quién me dice que es igual el sueldo neto? ¿Alguien lo recuerda? El total, el sueldo bruto menos el total de descuento. Sueldo bruto menos total de descuento. Exactamente. Sueldo bruto menos total de descuento. Presiono Enter. Igual arrastro. Bien, ya aquí estamos bien. Ya como valor agregado aquí yo podría, con la misma función autosuma, sumar todos los sueldos brutos para tener aquí los totales. Entonces, voy a venir acá, sumo mis valores y como hicimos arrastrado de manera vertical, también podemos hacer arrastrado de manera horizontal y ya él aquí me va a dar el resultado en base a cada una de las columnas que yo estoy invocando. Bien, entonces hasta aquí ya yo he realizado mi macro. Puedo detener la grabación, detener. Ya aquí se detuvo la grabación. Yo puedo venir a macros y aquí puedo ver que ese macro se me guardó acá. Ven aquí. Vamos a probar el macro. Ahora vamos a eliminar estos valores. Vamos a decirle, me coloco acá en la primera celda y lo ejecuté con la combinación de teclas. Miren aquí como ya él automáticamente me hizo el autocompletado. Si el valor del sueldo bruto de alguno de ellos, en este caso ese color, se equivocaron, él me debe hacer el cálculo
base a ese nuevo valor. Bien, pues ustedes ven aquí que incrementa todo, el sueldo neto es diferente, porque ya él toma el origen de los datos y en base al cálculo que está haciendo en cada una de las fórmulas, realiza su ejecución. Lo malo, por decirlo así, que tenemos con el macro grabado es que una vez si queremos hacer la modificación y no tenemos conocimiento de la parte de programación de macros, entonces es más fácil hacer la grabación nuevamente. Para que tengan una idea, por ejemplo, si yo quiero ver el código que se generó con la grabación de este macro, aquí yo puedo decirle modificar. Y aquí puedo ver, miren el nombre del macro que se colocó, miren aquí en la descripción del macro que colocamos. Aquí tenemos la combinación de teclas para invocar el macro. Y aquí tenemos la programación que se generó en cuanto a la grabación de ese macro. Seleccionamos de 9, luego se seleccionó aquí un rango de celda y aquí se hizo el cálculo del 2%, el 2.5, perdón. Luego se arrastró y así sucesivamente fue realizándose el 3% y todo lo demás. Bien, ese es el código que se genera. Ahora, para finalizar, aquí tenemos, nos indica que también debemos agregar un botón. Bien. En Excel nosotros podemos agregar botones aquí en el menú insertar de los controles. Esto vamos a ver Profesor, inicialmente. ¿Sí? una pregunta que no presté mucha atención. Cuando usted Adelante. borra todo, usted le da a Enter para que aparezca los valores. ¿Le doy A Enter cuando se coloca en impuesto ahí. No, en este caso estoy ejecutando la combinación de la tecla que le colocamos en Mac. Ok, Recuerde que control cuando, E. exactamente, control E. Ok, cuando usted le da control E aparecen los valores. Exactamente, el macro hace el cálculo. Lo que pasa es que lo hace muy rápido que uno lo ve como que aparecen, pero él hace el cálculo en base al sueldo bruto que tengas aquí. Que tengan ahí, exactamente. Exacto, Ok, gracias. siempre a la hora. Entonces, por eso aquí hicimos el cambio del sueldo bruto, para que cuando lo hicimos nuevamente, entonces vimos que cambió, porque es lo que hace el cálculo en base a la tasa porcentual que establecimos en el macro. Entonces, ¿qué le decía? Por acá tenemos los controles. Vamos a utilizar solamente este botón inicialmente en esta sesión. Tenemos dos tipos de botones. Tenemos el botón de formulario, los controles de formulario, que son botones que yo lo puedo, en este caso, invocar y lo puedo relacionar a un macro ya existente. En este caso, ya creamos nuestro macro y podemos aquí enlazarlo a ese botón, en el cual yo puedo cambiarle aquí el nombre, decirle, por ejemplo, cálculo de nómina. Y aquí yo tengo mi botón creado. Bien. Pero también existe la otra opción que es la de el Active Edge. Es Active Edge, que son controles que en el momento en que yo inserto el botón, puedo acá crearle una programación a ese botón desde cero. Bien, yo no tengo ningún macro hecho. Yo quiero que ese botón cuando se presione haga una función única, que puede ser la ejecución del mismo macro. Bien. Entonces, aquí yo puedo indicar la acción que yo quiero que cuando se realice esa acción, entonces él se ejecute. Que yo le dé un clic, que le dé doble clic, y así sucesivamente son algunas de las funciones que tenemos. Ya en Excel avanzado vemos un poquito más a profundidad esta parte. Es bien interesante la parte de la programación de macros. Al final tenemos un botón, que es este que está acá, que hace la misma función de lo que es la ejecución de el macro con la combinación de teclas. Presionamos acá y aquí tenemos la ejecución del macro. Ya con esto finalizamos entonces el contenido del día de hoy. No sé si tienen alguna duda en particular que quieran que les aclare. Yo personalmente le agregué otro botón de borrado, que cuando le doy un clic también borra todo automático. Ah, bueno, excelente. Ya es un valor agregado, no hay problema.
En avanzado vemos un formulario, creamos formularios tipo ventana, y entonces van llenando informaciones en otra hoja, que es parte también del contenido de macro programado. Pero sí, básicamente en esto de los macros es mucho más, es cuestión de práctica, ¿sí? Según ustedes vayan teniendo necesidades puntuales, vayan teniendo esa creatividad de hacer cosas diferentes, lo van a poder hacer. En internet muchas páginas que tienen información muy amplia sobre esto, eh, en la cual ustedes van a poder apoyarse. También, lo que pasa es que es un contenido un poco más avanzado. Todas esas funciones están disponibles también en algunas guías que disponemos, que si quieren luego se las puedo compartir, para los que estén interesados en avanzar un poquito más en esto, también lo puedan hacer por su cuenta. Bien. Bueno, señores, de mi parte, de verdad, un placer estar con ustedes estas 3 semanas. Espero que haya sido de mucho agrado y de mucha utilidad el contenido visto. Manténganse al tanto sobre la apertura del siguiente módulo. Vamos a concluir con las entregas. Recuerden que el mínimo para aprobar son 60 puntos. Y estaríamos cerrando el próximo martes 13 a la medianoche. Bien. Entonces es importante que le voy a estar dando seguimiento, mostrándoles los avances y todos los demás para que así no se sientan, es parte del compromiso. Y en el caso de ustedes, concluir la entrega y finalizar satisfactoriamente la sesión. Nuevamente mis felicitaciones y seguimos avanzando. Hasta un próximo momento. Bye bye. Pasen buenas. Bye, gracias, profe. Hasta luego. Bye, bye, profe.